Ok, esta es una de mis charlas favoritas, ya conforme vayan llegando, que se vayan integrando. Les cuento que, bueno, actualmente eh, yo soy psicóloga de Prepa Nova y para mí trabajar con adolescentes es una experiencia muy enriquecedora. Hace 2 días vino un chiquillo a solicitar una contención y la verdad, para mí sigue siendo fascinante la capacidad que tienen los adolescentes de plantearse preguntas que a veces a los adultos se nos olvida. O sea, preguntas bien básicas como ¿qué sentido tiene vivir? De hecho, este chiquillo tal cual me dijo, yo ya me siento bien desmotivado, Miss, ya no le veo sentido a estudiar, ya no sé en qué encontrar sentido, no sé para qué estamos vivos. A ver, déjenme aceptar, permitir, permitir. Listo, creo que ya. Dani, te voy a poner de coanfitriona para que me apoyes a ingresar a personas. Daniela, ¿me escuchas? Dani, te pongo de coanfitriona para que tú me ayudes a que las personas que quieran acceder puedan ingresar a la conversación. Bueno, entonces, este chiquillo llega con toda esa con todas esas dudas con respecto a la vida y justo tuvimos una conversación muy agradable y me quedé pensando en la capacidad que tienen los adolescentes de cuestionarse absolutamente todo. Pero la verdad es que ocurre una cosa con la maternidad y la paternidad y es que nunca nadie nos dijo la forma correcta de ser papás o de ser mamás, que ahorita son puras mujeres, o sea, de entrada empecemos a plantearnos por qué en esta conversación únicamente hay mujeres, ¿no? ¿Dónde quedan los papás? ¿Dónde quedan las paternidades? ¿Por qué los papás siguen siendo una pieza distante de la educación de los hijos? ¿Qué ocurre a nivel social para que los papás se desatiendan y se siga teniendo toda la carga encima de las mujeres, ¿no? De entrada, me gusta siempre ver como comparar cuántas mujeres entran versus cuántos hombres y siempre, siempre, siempre en todas las reuniones de padres de familia hay más mamás que papás. Uh-huh. Entonces también vamos a romper muchas ideas porque finalmente creo que cuando somos papás no dejamos de ser niños, no dejamos de ser, de conectar con nuestra historia de adolescentes, de ser seres humanos que sienten y justo ahí es cuando empieza el conflicto, porque todavía cuando los peques son muy chiquitos, somos como la figura de autoridad, ¿no? De tienes que hacer esto y acatas mis normas. Pero conforme van creciendo los niños y se van haciendo autónomos en la toma de decisiones, yo siempre les digo, cuando se van adultificando, es cuando empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener un pensamiento propio. Y ahí es cuando empiezan todos los conflictos en las familias que no necesariamente están depositados en el adolescente, porque a veces sí me llegan papás de, fíjese, doctora o fíjese psicóloga, me dicen, es que mi hijo tiene un problema, ¿no? Es que es muy desordenado, ya no quiere ir a la escuela, es bien flojito, y cuando yo empiezo a analizar a profundidad y empiezo a hacerle preguntas a los padres y madres que acuden, me doy cuenta que el problema no es el peque, no es el adolescente, sino el problema es la estructura familiar que sostiene a esta persona. Entonces, por eso digo que los adolescentes muchas veces nos conflictúan porque nos ponen un espejo enfrente y nos hacen darnos cuenta de cosas que de otra forma no observaríamos. Y iniciaré con eso porque vamos a indagar antes de pasar como a las recomendaciones, a cómo configurar una mejor comunicación con los adolescentes. Me gustaría explorar un poquito la historia de cada una de las que están aquí participando. Déjenme, voy a conectarme, voy a proyectar una presentación. Ahí voy, ahí voy. Ahí logran ver la presentación.
Yo ya No, no no los se veo, ve. entonces. ¿No se ve la presentación? A ver, Ya, y ya. ¿ahí ya se ve? Perfecto. Ok. Bueno, aquí les puse una fotito que a mí me gusta mucho. A ver, déjenme ver si lo puedo proyectar mejor en PDF. Ahí voy, ahí voy. Listo. Ahí ya se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Ven la presentación? Ahora sí. ¿Se ve bien? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, ahí ya le hice grande. Modo lectura. Ah, empezando por aquí, que ellos ya nos llevan una gran ganancia en todo lo que tiene que ver con tecnología. Bueno, si se dan cuenta, aquí les puse una imagencita de un espejo donde está una mamá observándose en ese espejito. Y yo quiero que empecemos a pensar en nosotros, en nuestra juventud, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que pensemos cómo fue, que pensemos qué aprendimos sobre expresarnos, qué aprendimos sobre expresar la tristeza, sobre expresar el enojo, el miedo, las necesidades, porque de entrada el filtro que vamos a tener para hablar con nuestros hijos parte de nuestra propia historia. Entonces, como papá, como mamá, debemos conocernos primero para saber de qué forma tratar con otra cabecita ajena. Aquí lo que puse es, hay veces que se nos exigía o que se nos decía que llorar era una exageración, que pedir ayuda era molesto, ¿no? O sea, ay, ¿por qué me estás pidiendo ayuda? Hazlo tú solita. Que portarme bien era la única forma de recibir cariño. Y ojo con esto, porque ahorita vamos a indagar por qué muchas veces hay jóvenes, hay adolescentes que son tan tranquilos que los papás dicen, no, pues es que mi hijo no da ningún problema, no sé por qué de repente se convirtió y se transformó en algo que nada que ver. Porque muchas veces el portarse bien no necesariamente nos indica que el adolescente esté bien a nivel interno, sino que es lo que él o ella han aprendido como un mecanismo de defensa, porque es la única manera en la que reciben cariño. También hemos aprendido que las emociones incomodan, sobre todo hay emociones que si nos detenemos a pensar, hay emociones más válidas para hombres que para mujeres y viceversa. Pensemos, por ejemplo, en el enojo. El enojo es una emoción que aunque uno dice todas las emociones son neutrales, sí, todas las emociones las sentimos todos los seres humanos, vamos de acuerdo, pero socialmente se nos da como la pauta para que haya emociones que sean más feminizadas o más masculinizadas según nuestro entorno. Porque, por ejemplo, nuestros hermanos, quienes tienen hermanos, o nuestro papá o nuestros tíos, se pueden enojar fácilmente. ¿Y qué nos van a decir? Ay, sí, tiene un carácter bien fuerte, ¿no? Ay, sí, tu tío es muy especial. Escuchen los adjetivos que se utilizan para describir a un hombre que muchas veces es violento o que manifiesta su enojo de forma exacerbada. Igual temas como las infidelidades, ¿no? Pensar a quién se le valida más y a quién no se le valida. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con los adolescentes? Pues muchísimo, ¿no? Porque de entrada nosotros vamos a hacer ese filtro para que nuestros jóvenes aprendan a construir su propia realidad. Entonces, es a través de nuestras historias que los jóvenes se van construyendo. La comprensión no borra la responsabilidad, sino que la vuelve más humana. Les puse esto porque a veces, ahorita sobre todo estamos en una era donde se le juzga mucho a la nueva generación y se les ponen etiquetas como, es que las juventudes ahora son bien sensibles. Es que hasta incluso se le nombra como generación de cristal, ¿no? Que ya no aguantan nada, que ya no se les puede decir absolutamente nada porque van y te acusan. Incluso he escuchado docentes, lamentablemente, que dicen, es que en mis tiempos se hacía bullying
y era una forma normal de llevarte con tus compañeros y ahora ya no se les puede decir absolutamente nada. Entonces pensemos cómo de entrada como generación ya estamos poniéndole una categoría a la nueva generación donde esa categoría son los lentes a través de cuales los observamos, pero comprender también la forma en la que ellos ahorita crecieron, nacieron, les está tocando vivir una condición social bien diferente a la nuestra, nos va a permitir también acercarnos desde la comprensión. Ajá. Hablar de heridas de infancia no significa señalar culpables, y esto es bien importante que lo sepan, porque parece, y cuando doy este tipo de charlas, como muchas veces nos tocan, cuando pongo ciertos ejemplos, pareciera ser que estamos culpabilizando a los papás o a las mamás. Y yo siempre les digo, aquí no se buscan culpables, porque somos seres humanos y todos tenemos derecho de equivocarnos. Lo que buscamos es hacernos responsables de esos errores para no volver a repetirlos. Pero si ya nos equivocamos y nos hemos dado cuenta que como hemos llevado nuestras técnicas hasta este momento no han sido a lo mejor las más favorables, no pasa absolutamente nada. Lo transformamos para mejorar esa relación que tenemos con las juventudes. Entonces, vamos a tratar de mirar con honestidad cómo ciertas formas de crianza que tuvieron con nosotros dejaron huellas en cómo ahora criamos. Antes, en la medicina e incluso en la psicología o en las escuelas, cuando veíamos a un niño como medio agüitadón o un niño que era muy travieso, un niño que prestaba poca atención a las clases, casi siempre preguntábamos, ¿qué le pasa a esta persona? Como si la persona tuviera dentro el malestar. Yo siempre les digo como si la enfermedad, así, cuando tenemos gripa, pues obviamente si nos hicieran un análisis saldría el bichito que nos está generando esa gripa, ¿no? El virus o si estamos enfermos del estómago saldría la bacteria, pero con los malestares no. Pero ese enfoque era como de tenemos que ver qué le pasa a ese niño internamente para poder ayudarlo. Ahorita eso, por supuesto que ya se rompió, porque nos hemos dado cuenta que el malestar, cuando nos referimos a cosas emocionales, no está dentro de la persona, sino que tiene que ver con un montón de factores, ajá, como los que les acabo de comentar, como lo familiar, como lo social, lo escolar. Y aquí algo que es bien importante es que ustedes, mamás o papás, no son los únicos responsables de la crianza de sus hijos. Somos todos, ¿no? Educamos todos, toda la sociedad. Entonces ahorita el enfoque se piensa en términos de qué le pasa, pero también qué necesitó ese joven y que no tuvo en su momento, qué aprendió para sobrevivir, que lo llevó a estar en ese estado. Entonces, sí se dan cuenta cómo cambia el enfoque, dejamos de ver exclusivamente el malestar en la persona y ahora el malestar lo compartimos entre todos para darnos cuenta por qué lo generamos. Hay veces que hay frases como muy comunes en la crianza. Por ejemplo, aquí les puse una de las que más los papás me repiten, como por ejemplo, no me entiendes, nunca me escuchas, ay mamá, es que tú solo me regañas, contigo definitivamente no puedo hablar. Y hagan de cuenta que cuando nos disparan estas palabras, en automático se activa en nosotros un mecanismo de defensa porque sentimos que nuestra maternidad está fallando. Y entonces, en automático, lo que nuestro corazón siente es que mi hijo me está desafiando, que soy mala madre o mal padre, o que está siendo mal agradecido. Pero sí se dan cuenta cómo una cosa es lo que el peque o el adolescente dice y otra cosa es cómo yo lo interpreto, cómo yo lo siento. O sea, los lentes que me pongo para observar o para interpretar esas palabras, porque realmente dejo de escuchar. No estoy escuchando la necesidad de mi hijo, sino que la estoy interpretando y en esa interpretación yo caigo en darme cuenta que tengo heridas que me hacen no comprenderlo. Muchas veces las necesidades reales detrás de esas palabras o de esas frases que les acabo de mencionar es, mamá, necesito que me mires, necesito que me escuches, necesito que no me abandones, aunque para mí esté siendo difícil, necesito que no me quieras solo cuando soy fácil de querer. Ajá. Eso es lo que se esconde detrás de esto.
Y nosotros lo que interpretamos muchas veces es esto. Entonces, es en esa triangulación donde el mensaje inicial se pierde y donde dejamos de ser un refugio para nuestros hijos. Y nos ponemos como en una situación de defensiva, como si fuera una guerra y nuestro hijo entonces es el enemigo a vencer. Hay muchas teorías y aquí es importante que todos nos demos cuenta desde qué tipo de apego nos relacionamos con los demás. Pero el apego básicamente es esa forma de relación que tenemos con nuestros cuidadores primarios, ¿no? Inicialmente, pensemos en nuestra propia historia otra vez. ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo era mi papá? ¿Era un papá presente? ¿Era un papá que escuchaba mis necesidades? ¿O era un papá ausente que solamente estaba cuando me sentía mal? Era un papá que solo lo veía los fines de semana, ¿cómo fue? ¿No? Porque de eso depende el tipo de apego que vamos construyendo. Hay tres tipos de apego, principalmente, ¿no? Ya después se hicieron otras divisiones, pero el ideal es el apego seguro, que se construye cuando una niña, niño o adolescente siente que su figura adulta es una base segura. O sea, alguien que está disponible, alguien que es sensible, alguien que es capaz de responder a sus necesidades emocionales. Han de cuenta que para hacer este experimento lo que hacían es que metían a un bebé en un cuarto a socializar con su mamá o con su cuidador. Y entonces el investigador le pedía a la mamá que saliera de esa habitación para ver cómo se comportaba el peque. Los peques que tenían un apego inseguro inmediatamente empezaban a llorar desconsoladamente, ajá, porque no podían soportar que su figura de apego, en este caso el cuidador o cuidadora, no estuviera presente ahí con ellos. Entonces, piensen en que si a lo mejor yo tuve un papá que nunca atendió mis necesidades o que de repente me daba todo, 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 todo y eres el amor de mi vida, hijo, y de repente se iba, pues entonces yo decía, ¿cómo? O sea que va a haber momentos en los que sí está presente y momentos en los que no. Y ahí uno empezaba a generar un tipo de apego inseguro o ambivalente. Luego también había otro tipo de apego, que es el apego evitativo, donde la mamá se salía de la habitación y el bebé decía, me vale, ¿no? O sea, como ni cuenta me di que mi mamá se salió, entonces yo sigo jugando con mis juguetitos y si mi mamá regresa tampoco me doy cuenta cuando regresa. Ajá. O sea, son peques como que igual, su figura de apego al no estar presente en sus vidas, los peques aprenden a autorregularse y autogestionarse solitos, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Y ojo aquí, porque aquí vamos dando la entrada también para que pensemos en esas juventudes que a veces se les cataloga como, ay, mira, este chavo es súper independiente, ¿no? Él hace las cosas, todas las cosas las hace solito. O, por ejemplo, desde edades muy infantiles, a los 8, 10 años, no, que yo tengo una hija que se despierta solita, que se viste solita, que hace las cosas solita. Yo no la apoyo prácticamente para nada, es muy independiente. Y entonces la sociedad aplaude esta situación. Pero no nos damos cuenta que en el fondo también puede estar ahí desarrollándose un síntoma de apego evitativo donde prefiere evitar, ¿no? Pedir ayuda, evitar tener contacto con sus cuidadores y mejor hacerse cargo de sus cosas solita o solito, pero eso no necesariamente quiere decir que sea correcto. Entonces, ojo ahí también. Ahorita vamos a desmenuzar un poquito más los tipos de personalidades que pueden manifestar los adolescentes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Déjenme regreso para verles. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya saltado? ¿Se va entendiendo? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Ok, perfecto. No, muchas gracias. Ya como que empezamos a identificar. Ok, me van levantando o activen, como las dejo de ver, pueden activar el micrófono e interrumpirme, ¿va? Déjenme regreso. Ok. Entonces, aumento esto, ¿cómo era?
Con esto quiero decir que no buscamos que exista un ideal de ser padre o de ser madre, sino que tenemos que aprender a estar disponibles. Ojo aquí, porque estas son las bases principales, ¿no? Aprender a estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos y aprender a estar disponibles es incluso reconocer cuando no estamos bien. Ujú. Reparar cuando fallamos. Aquí yo creo que la sociedad mexicana es en lo que más erramos. No sabemos qué hacer cuando ya la regamos con nuestros hijos. Y finalmente, sostener emocionalmente. Esos son los 3 pasos fundamentales para que nosotras, como figuras de autoridad, seamos un refugio para las adolescentes. Puedo alejarme, puedo explorar, puedo equivocarme y puedo volver porque sé que no pierdo tu amor. Esta es una de las frases que debemos buscar en nuestras juventudes. Ajá. Y a veces como papás nos da tanto miedo que nuestros hijos exploren y que se equivoquen, pero pensemos verdaderamente si lo que nos preocupa es que se equivoquen o lo que nos preocupa es que cuando se equivoquen se cuestione nuestra figura de autoridad o la educación que nosotros les dimos a nuestros hijos. Porque muchas veces me doy cuenta, trabajando con papás, que lo que les da miedo no es que sus hijos la rieguen, sino el qué va a decir la sociedad si eso llega a suceder. ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir de lo que yo hice por mi hijo? Entonces, ojo ahí también. El refugio no se construye forzando a entrar a las juventudes, sino dejando la puerta abierta y haciéndole saber que cuando esté listo para volver, aquí va a estar siempre la casa. Porque también me encuentro mucho con papás o mamás que pareciera que forzan a los adolescentes a cuéntamelo todo, ¿no? O sea, no, ya dime, mira, yo puedo ser tu mejor amiga, dime cómo te fue en la escuela, con quién te llevas, quién te gusta. Eso no es establecer un refugio, definitivamente, porque entre más presionamos, de hecho, les comparto que en alguna ocasión también tuve una mamá que pasó por la escuela y voltea, o sea, voltea de una de las ventanas y ve a su hijo desde la ventana pintándose los labios. Y entonces la mamá llega súper consternada y me dice, no, psicóloga, es que mire, la verdad es que no me preocupa. De entrada, asumía que su hijo era gay solo por verlo pintándose los labios, ¿no? Me dice, no me preocupa que mi hijo sea gay o no. Imagínense, todo lo que se tuvo que construir. El único hecho que ella observó fue a su hijo pintándose los labios, pero la interpretación, los lentes que se puso a través de su herida fue, uno, mi hijo es gay, ¿no? Dos, además de que es gay, no me ha contado absolutamente nada. O sea, yo que soy su mamá, ¿por qué no me he enterado si tenemos tanta confianza? Y tres, justo el qué va a decir la sociedad, ¿no? Me preocupa mucho lo que va a suceder después con mi hijo. Entonces, todos esos eran miedos de la mamá, no era una realidad del adolescente. Entonces, yo trabajé con la mamá para que ella se diera cuenta que todos sus miedos obedecían más a un estilo de crianza que tuvo ella que necesariamente de necesidades de su hijo, porque ella quería presionarlo un poco para que se acercara a ella y que le contara absolutamente todo, ¿no? Casi, casi obligarlo a salir del closet, cuando a lo mejor el chiquillo solo estaba bromeando con sus amigos y o estaban jugando verdad o reto, qué sé yo, ¿no? Pero para que se den una idea de que muchas veces también tratamos de forzar una cercanía y tampoco se trata de eso. La adolescencia no elimina la necesidad de vínculo, solo cambia la forma de pedirlo. Algo que es bien real es que en la infancia, pues justo como tenemos nuestra primera figura vincular es papá, mamá, hermanos, quien sea que esté en nuestra casa, pues obviamente vamos a querer que esas personas estén cerca de nosotros. Y cuando tenemos una necesidad emocional, vamos a querer siempre que nos abracen, que nos mimen, que nos validen, que nos apapachen. Eso se ve muchísimo en pequeños, ¿no? A lo mejor hasta los 8 años más o menos, que todavía te siguen buscando como figura adulta para que les des apapachos, les des abrazos. Pero conforme vamos llegando a la adolescencia,
ocurre lo contrario. Los chiquillos ya no te piden abrazos, ya te piden espacio. Déjame solo, mamá, ¿no? O llegan y azotan la puerta de su cuarto y se encierran y ni te saludan. Ajá. O sabes qué, mamá, respétame, ¿no? Dame mi espacio. Eso no quiere decir que no tengan necesidades, solo que la forma de pedirlos cambia, porque ahorita es una etapa que es necesario que exista una ruptura con la familia, es necesario que se genere como ese proceso de adultización, ese proceso de autonomía, ese proceso identitario de decir quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué normas sí quiero seguir, qué normas no quiero seguir. O sea, es un proceso nuevo de comprender el mundo. Entonces, se va a ver muy diferente, muy diferente. Y eso sí es algo que ocurre en la adolescencia. La mayoría de adolescentes van a buscar su espacio, estar solos, estar aislados. Ajá. Aunque buscan independencia, los jóvenes siguen necesitando adultos confiables. Las relaciones seguras ayudan a construir resiliencia, sentido de identidad y capacidad para enfrentar desafíos. Y aquí puse un ejemplo. Un niño pequeño puede decirme, abrázame, y un adolescente puede decirte, déjame en paz. ¿Qué diferencia? O sea, vemos el contraste entre uno y el otro, pero a veces ese déjame en paz no significa no te necesito. A veces significa no sé cómo pedirte cercanía sin sentirme vulnerable. No quiero que me invadas, pero quiero saber que estás conmigo. No quiero que me controles, pero sí necesito que me cuides. Entonces, es como, acuérdense, hay veces que yo me topo con adultos que ni siquiera saben marcar sus propios límites, que dejan que las personas a su alrededor los invadan, que de repente ya dije que sí a un plan cuando realmente quería decir que no. O sea, no somos capaces de escucharnos nosotros como adultos. Imagínense un pequeño, ¿no? Un adolescente que está en ese proceso de valorar sus propios límites. Entonces, por eso es necesario que los escuchemos y que si lo que nos piden es espacio, aprendamos a dárselos, pero no abandonarlos. Es una gran diferencia entre te doy tu espacio, pero que sepas que aquí estoy contigo, ok, ve y enciérrate en tu cuarto y haz lo que tú quieras. Hay una gran diferencia entre esas dos partes. Esta es como una arquitectura del refugio, o así lo construimos, que son las 5 necesidades emocionales básicas en un adolescente. Primero, la necesidad de seguridad, que es no me siento en peligro contigo. O sea, yo siempre les digo a los papás, una cosa es que tu hijo te tenga respeto y otra cosa es que tu hijo te tenga miedo. Porque si tú impones tu autoridad desde la violencia, la probabilidad de que tu hijo te tenga miedo y no respeto es muy alta. Entonces, tu hijo va a aprender a defenderse, no a respetarte. Ajá. Entonces, la seguridad es algo que es esencial en la crianza de los adolescentes. La validación. No importa que no estemos de acuerdo con lo que nuestro hijo esté sintiendo o pensando, es importante que sienta que lo escuchamos. Y ojo, ahorita vamos a hacer la distinción de dónde está el límite entre dejarlo hacer todo, y validar sus emociones. Pero la validación sí o sí tiene que estar como elemento principal en la forma de relacionarnos con los hijos. La validación se ve como lo que siento importa, aunque no siempre tenga la razón. El sentido de pertenencia, eso es bien indispensable. Ahorita, la verdad, a mí me sorprende trabajando con chicos de prepa la cantidad de alumnos que se salen de su casa, tan chiquitos, ni siquiera son mayores de edad y ya se están saliendo de sus casas, ya están creciendo o se están yendo a vivir con el novio, con la novia, y muchas veces ni siquiera tiene que ver con el deseo de salirse de casa, sino con la necesidad de salirse de casa. Si yo estoy en un entorno donde ejercen violencia, donde me tratan mal, donde no me validan, entonces, como yo estoy a la defensiva y yo me siento en un lugar inseguro, lo que yo busco no surge desde el deseo, sino desde la necesidad. Desde necesito protegerme, por eso me voy. Ajá, es muy diferente. Y a veces se confunde, decimos, sí, ya se fue con el novio, con la novia.
Pues sí, pero preguntémonos, ¿por qué pasa tanto tiempo con el novio o con la novia, no? A lo mejor las condiciones del hogar no le dan toda esta arquitectura de refugio que necesita. La autonomía. Puedo pensar distinto sin dejar de ser amado. Eso también es bien importante. Podemos no comprender, ahorita hay muchísimas modas nuevas, ¿no? Que a veces, por ejemplo, a mí me pasa que en las clases yo también tengo que estarme adaptando a las formas de hablar que tienen, a lo que les decía, ahorita les di una clase de Terians, por ejemplo, ¿no? Que aunque uno como adulto no lo comprenda, si para ellos es importante, tiene que haber un espacio para su voz. La reparación, lo que les decía, cuando algo se rompe entre nosotros, podemos hablarlo, pero hay que saber también desde dónde lo vamos a hablar, porque a veces me topo con papás que piden disculpas y hagan de cuenta que dicen, no, hijo, perdón por gritarte, pero es que tú ya me tenías. Ajá. Entonces digo, ¿para qué te disculpas si lo vas a volver a culpabilizar a tu hijo cuando no eres capaz de reconocer y decir, discúlpame, hijo, la verdad, no me supe controlar emocionalmente, voy a evitar volverlo a hacer? Ajá. Un perdón que no asume las consecuencias de los actos de la persona, un perdón que no tiene un compromiso a largo o a mediano plazo, solo es manipulación. Entonces, ojo ahí también. Entornos familiares y protectores son el mayor blindaje para la salud mental adolescente. Y ahorita, por ejemplo, también llegan a una edad donde están pues en la toma de decisiones vocacionales. Y yo me topo con muchos chiquillos que ahorita, por cómo se está moviendo el mundo, dicen, ya no quiero estudiar, ¿no? O no quiero estudiar medicina, arquitectura, derecho, que son como las carreras que a nosotros nos enseñaron que sí hay carreras. Ajá. Y de repente dicen, no, pues yo quiero estudiar música. Híjole, y veo que los papás se me ponen de todos los colores, porque justo otra vez se nos destapa una herida de qué va a ser mi hijo el día que yo no esté con él. Se va a morir de hambre, va a vivir debajo de un puente y se activan nuestras propias amenazas, porque no son amenazas para nuestro hijo. Y entonces yo lo escucho como me está desobedeciendo, estás haciendo lo que tú quieres, ya no me obedeces, pero puede haber un cambio y una mirada diferente hacia, está intentando saber quién es, ¿no? Voy a orientarlo, voy a escuchar sus necesidades, voy a aconsejarlo, pero desde la escucha activa, no desde la imposición, nuevamente. Entonces, hagan de cuenta que, como les venía narrando, pareciera ser que los chiquillos, cuando son muy chiquititos, aprenden a leer a los adultos. Aprenden a leer los gestos, aprenden a leer el tono de voz, aprenden a leer si papá llegó de buenas o de malas, aprenden a leer si papá está alcoholizado o no. Y entramos, hagan de cuenta que en un modo supervivencia. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar las necesidades propias y empezamos a blindarnos para que nuestro entorno sea lo menos adverso posible. Entonces, cuando una niña o niño crece con negligencia emocional, con rechazo, con humillación o con indiferencia, se va a enfrentar a un estrés tóxico. Un estrés tóxico es permanente, perdura a lo largo del tiempo, sin adultos protectores que ayuden a regularlo. Y entonces esos adolescentes, tal como lo digo, aprenden algo doloroso. Empiezan a actuar en función de lo que el adulto necesita para sobrevivir. Y entonces, de repente, vemos a hijos complacientes o vemos a hijos que nos dicen, ay, sí, ma, lo que tú digas, ¿no? Que ya no nos confrontan. Yo digo, no hay nada más bonito a que un hijo, un adolescente te diga, no estoy de acuerdo contigo, ma, ¿no? No me parece la forma en la que lo estás haciendo, ma. O así no me gusta cómo lo haces. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que todavía está escuchando sus necesidades, que todavía está siendo autónomo. Y entonces, ese modo de supervivencia, ¿cómo se ve? Aquí les puse ejemplos. Mis necesidades no importan, debo leer el ánimo de mi mamá o de mi papá antes de escucharme a mí. Si cuido a mi mamá, tal vez ella esté bien y yo también. Mejor no digo nada para que no se enoje. Entonces, regulo mis propias emociones, no en función de mí, sino en función del entorno.
Aquí les puse dos ejemplos porque si nos damos cuenta, aquí puse traumas con letras mayúsculas y traumas con letras minúsculas. Porque en la sociedad pareciera que hay traumas que son válidos y traumas que no son válidos. ¿En qué sentido? Pensemos, por ejemplo, si tenemos un adolescente, un conocido, que atravesó la muerte de su mamá, ¿no? O de sus papás, de los dos. Ah, pues eso inmediatamente se asocia con un trauma y la sociedad dice, pobrecito, hay que llevarlo a terapia, hay que darle un acompañamiento, hay que estar presente porque está atravesando un mal momento. Es decir, validamos esa emoción. Pareciera ser que esa emoción sí tiene la autorización social para ser sentida. Si, por ejemplo, conocemos a alguien a un pequeño, ¿no? Que vive en un entorno donde su papá es violento en extremo, por eso puse aquí el puñito, lo mismo, ¿no? Como que es algo visual y entonces validamos que ese peque se sienta mal, que ese peque tenga el trauma. Si alguien pasó por acoso sexual, hostigamiento o bullying, también le echamos la culpa y decimos, no, pues por eso entonces sí es válido que viva su trauma, vamos a apoyarlo. Incluso hasta te lo traen al psicólogo y te dicen, institución, hagan algo para resolver este conflicto que está teniendo mi hijo, mi hija. Entonces, esos traumas que se ven son validados socialmente, pero no son los únicos que existen. Existen traumas con letras pequeñas que son invisibles, pero que no dejan de doler. Y estos traumas, ¿cuáles son? Cuando yo ignoro a mi hijo, cuando yo lo invisibilizo, cuando yo lo comparo con los demás o cuando lo abandono emocionalmente. Uh-huh. ¿Y qué creen? Se ha demostrado que los traumas con letras pequeñas tienen o pueden llegar a tener el mismo nivel de repercusión a largo plazo que los traumas con letras mayúsculas. O sea, no es que uno sea más doloroso o menos doloroso que el otro. Pueden estar en la misma dimensión dependiendo de cómo lo filtre esa personita que lo está viviendo. Pero para que empecemos a darnos cuenta también que muchas de las actitudes que adoptamos socialmente pueden generar traumas en nuestros adolescentes, pero traumas de este estilo. Uh-huh. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Se va entendiendo todo? ¿Sí? Sí, Ok, gracias, perfecto. Y entonces se van creando personalidades que yo siempre les digo, hay que darnos cuenta con qué máscara viven nuestros adolescentes. Uh-huh. Porque aquí ya llega un proceso, sobre todo en la prepa. Empieza desde la secundaria, pero en la prepa es cuando esto se potencia muchísimo. Los seres humanos solemos ponernos máscaras para ser aceptados, para que nos validen, para formar parte de un grupo. Es normal, todos buscamos esa validación. A veces lo que parece personalidad fue primero una forma de sobrevivir. Derivado de esta lectura que hacen los adolescentes del mundo es cómo se configuran las máscaras o las armaduras, como ya vimos. Y entonces vamos a tener aquí algunas de las categorías que son muy frecuentes que existan en los chiquillos. Tenemos a los adolescentes complacientes, que te dicen que sí a todo, que son perfectos, que se portan muy bien en el salón de clases, pero que muchas veces aprendieron que si dicen que sí a todo, entonces los van a querer más, van a estar presentes, los van a nombrar, los van a ver, ¿no? Los van a poner de ejemplo. Pero eso no quiere decir que estén bien internamente, solamente complacen, es diferente. Luego tenemos al alumno perfeccionista. Híjole, estos son los alumnos que cuando es temporada de exámenes, tenemos aquí en el Centro de Orientación Psicológica lleno, ¿no? Porque ya están en crisis de ansiedad, porque ya sacaron un 8 y cómo es posible que tengan un 8 porque sus papás los van a regañar. Son peques que regularmente aprendieron que si fallan, pierden valor. Ajá, que se les validaba únicamente, al igual que al complaciente, cuando hacían las cosas muy bien. Tenemos a los adolescentes rebeldes. ¿Qué herida pudo haber estado detrás de un adolescente rebelde? Si ataco primero, nadie va a ver que tengo miedo, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan miedo,
pero aprenden su mecanismo de defensa. Aquí me acuerdo que llegó un alumno que desde el primer día, que fue como el día de la inducción, era como el gallito, ¿no? De yo juego box, bueno, entreno box, y se quitaba la playera y enseñaba sus músculos, y era quien tomaba la palabra. Entonces, tuvo que estar con nosotros en un proceso terapéutico para que se diera cuenta que muchas veces esa energía que tiene, está muy bien que la saque en el box, pero que hay espacios donde ya se pueden convertir en violencia y donde ya puede afectar a terceras personas. Entonces, justo la obligación que tenemos todos nosotros es de aprender a darle una lectura a esa armadura o a esa máscara que se ponen los adolescentes para saber de dónde viene la herida y poder atacar la raíz. Porque a veces también las escuelas solamente se encargan de atacar las conductas, o de atacar los síntomas. Que si pega, que deje de pegar, que si se sienta así todo desparramado, que se deje de sentar así, lo visual, pero nunca nos enfocamos de atender lo que no se ve, lo emocional, las heridas. Entonces sí hay que cambiar ese enfoque. Lo que nos interesa no es que sean chicos perfectos, ¿no? Sino que sean chicos autónomos y que sean chicos, pues, lo más honestos consigo mismo. El adolescente frío, déjenme ver cómo voy de tiempo. Ok, voy súper bien, según yo. El adolescente frío que aprendió que si no necesito a nadie, nadie me puede lastimar. Son esos alumnos desapegados por completo, que no se vinculan, que dicen, yo prefiero estar solo porque si estoy con alguien más me van a decepcionar. Yo prefiero hacer las cosas, el trabajo, cuando se les pone trabajo en equipo, son alumnitos o chiquillos que dicen, no, yo prefiero hacerlo todo, no quiero convivir, porque ni lo van a hacer. Entonces, eso es lo que se aprendió desde el hogar. Si yo no necesito a nadie, nadie me puede lastimar. El alumno invisible, también, si no molesto, sobrevivo. Entre menos me observen, entre menos me vean, mejor. Con eso sobrevivo la prepa. El que hace bromas todo el tiempo, ¿qué aprendió? Si hago reír, nadie nota que estoy triste. Hay veces y esto es un caso, o son casos muy frecuentes y muy crueles, que cuando hay ideaciones suicidas, cuando hay intentos suicidas, o incluso cuando ya se llega a la acción del suicidio, muchas veces los papás no lo comprenden. Dicen, es que no entiendo qué le pasó a mi hijo, si era un niño súper alegre, era un niño que nunca dio problemas en la escuela, era un niño que era muy amistoso, era un niño que era me apoyaba en todo, entonces yo no entiendo qué fue lo que pasó. Ojo con eso, porque a lo mejor lo que veían los papás era la armadura. Y sí, finalmente, de hecho, a los alumnos siempre les pongo también el ejemplo del actor Robin Williams, que él toda su vida se dedicó a hacer películas, que a lo mejor ustedes sí lo conocen, ellos ya no lo ubican tanto, pero que toda su vida se dedicó a hacer películas de comedia, de súper bonitas, de reflexión de la vida, y terminó suicidándose. Es un poco ese ejemplo también, ¿no? Uno no sabe qué se esconde detrás de esa máscara que mostramos. Entonces, detrás de cada comportamiento hay una historia. Comprender es el primer paso para acompañar a los jóvenes. El modo supervivencia, como vimos, es empezar a leer el rostro de mamá, el tono de voz de papá, el humor de la casa, el silencio antes del regaño, la atención antes del conflicto, y poco a poco aprenden a vivir preguntándose, ¿qué necesita mi mamá de mí para no enojarse? ¿Sí se dan cuenta cómo se da ese cambio? Ya no es quién soy yo, qué me gusta a mí, es qué necesita el otro para que me haga el menos daño posible. ¿Qué necesita mi papá de mí para no rechazarme? ¿Cómo debo comportarme para que me quieran? ¿Qué parte de mí debo esconder para no causar problemas? Ahorita les voy a contar un ejemplo que también tuve en terapia, porque creo que estos ejemplitos nos ayudan mucho a relacionarlos. Nada más recuérdenme que les cuente la historia de la paciente que se fracturó la mano al final de la conversación. Pero bueno, el problema es que cuando un niño vive demasiado tiempo en modo supervivencia, deja de preguntarse lo que les comentaba. ¿Qué siento yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué deseo yo? ¿Qué me duele a mí? Y se crean falsas subjetividades.
y empezamos a ver a un adolescente maduro cuando realmente es un niño que aprendió demasiado pronto a no necesitar a los demás. Lo que vamos a ver, y aquí les puse un iceberg, porque para mí retrata mucho que uno casi siempre actúa sobre lo que vemos en general, ¿no? Es más, si tenemos sucia la casa y vamos a tener visitas, lo que siempre decimos, ¿no? De bárrele donde ve la suegra. Y lo que no, lo que esté desordenado, mételo todo en un cajoncito para que nadie lo vea, que nadie se dé cuenta. Si no lo veo, no existe. Ajá. Obramos de esa manera. Y en lo emocional también es así. Actuamos en función de lo que vemos, pero no en función de lo que no se ve. El síntoma no siempre busca llamar la atención, busca que pongamos atención. En adolescentes y jóvenes, los síntomas son señales de sufrimiento. Enseñan que algo duele debajo de la superficie. ¿Cómo se va a ver el síntoma? Como irritabilidad, como aislamiento, como bajo rendimiento, como explosiones de enojo, como conductas de riesgo, como desconexión. Eso sí lo vemos en el día a día. Pero tal vez lo que están sintiendo sea miedo, sea estrés no atendido, sea una tristeza intensa, un trauma, necesidades emocionales, o sea, hay un montón de cosas que no se ven. Y aquí puse, ya casi terminamos, según yo, sí, ya nos quedan 3 más y listo, para que puedan también intercambiar ustedes sus experiencias. Puse aquí unos ejemplos cotidianos. Mi hijo ya no me cuenta nada. Un papá dice, mi hijo ya no me cuenta nada. La respuesta rápida suele ser, seguro anda en algo, ya no me quiere, es un grosero, antes sí era cariñoso. ¿Cómo podríamos sustituirla para hacer un refugio en vez de como una barrera? Y aquí les puse, ¿qué pasó las últimas veces que sí contó algo? Hay que reflexionar, ¿no? O sea, ¿cómo me comporté yo la última vez que mi hijo me contó algo? Me enojé, lo juzgué, lo critiqué, lo evadí, ni le presté atención. ¿Qué fue lo que hice? Porque a lo mejor ahí es donde está la respuesta de por qué los hijos ya no nos cuentan nada. Y aquí puse, si cuando él contó algo recibió un regaño, un sermón, una burla, comparación o amenaza, aprendió que contar no es seguro. Entonces no basta con exigir confianza, hay que reconstruir las condiciones para que la confianza vuelva. Y aquí puse los ejemplos de una respuesta que cierra la comunicación y una respuesta que abre la comunicación. Una respuesta que cierra, hijo, no quiero hablar. Nunca quieres hablar, ya estoy harta de ti. Y una respuesta que abre, perdón. El hijo dice, no quiero hablar. La mamá que debería contestar, entiendo que ahorita no quieres hablar. No te voy a presionar, pero quiero que sepas que estoy aquí y cuando puedas, quiero escucharte sin pelear. ¿Qué diferencia, no? En una se cierra por completo, en una juzgo incluso que nuestro hijo decida aislarse y en la otra valido su necesidad de aislamiento, pero al mismo tiempo me hago presente y le digo, cuando tú te sientas listo, platicamos. Eso es un vínculo seguro, así es como se ve un vínculo seguro. Puse otro ejemplo. Una hija llora porque terminó una relación, porque discutió con amigas o porque siente que no encaja. El adulto responde, ay, hija, eso no es nada, es tu primer novio, ¿no? O sea, vas a tener muchos novios después. Cuando tengas problemas reales, te vas a dar cuenta. Ahorita tu única responsabilidad es la escuela. Ya deja el drama. Yo tenía una mamá que cuando su hija tenía episodios de crisis de ansiedad, su mamá le decía, yo sí tengo verdaderos problemas. O sea, ¿qué? ¿A ti qué te pone nerviosa o qué te da ansiedad? ¿No entregar tus tareas? No, yo tengo que buscar cómo llegar a la renta, yo tengo que buscar qué vamos a comer, tengo que buscar cómo sobrevivir. Ajá. Y entonces, imagínense, o sea, imagínense escuchar eso para un adolescente que lo que necesita es que se le valide su emoción. Se le cayó el mundo. Se le cayó el mundo porque la dejó su pareja, la dejó su novio, le dejó de hablar su mejor amiga, aunque para nosotros como adultos sea incomprensible. Quizás desde la experiencia adulta ese problema parece pequeño, pero para ella en ese momento es un mundo emocional derrumbándose. ¿Qué sería validar? Para mí quizás se vea distinto
¿sí? Porque también reconocer la incapacidad de entender es válido. Hija, la verdad yo no comprendo cómo puedes estarte sintiendo. Tiene mucho que no paso por eso, ¿no? Pero entiendo que a ti te está doliendo. Cuando quieras hablar, aquí estoy para ti. O cuéntame qué parte te duele más. Es muy diferente la respuesta. Validar nuevamente, no es exagerar y dramatizar con ellos, no es resolverles todos sus conflictos, no es hacerlos más sensibles. Validar es prestar nuestro sistema nervioso adulto. Nosotros somos los adultos, que no se nos olvide. Ellos están aprendiendo a regularse. Y nosotros estamos para guiarlos en esa regulación. Ejemplo cotidiano, otro. Me contestó horrible. Un adolescente puede estar sufriendo y aún así necesita límites. ¿Qué pasa cuando un hijo nos contesta mal? Si me contesta horrible, puedo decir, hija, hijo, no te voy a permitir insultos. Quiero entender qué te pasó, pero cuando estés agresivo, cuando estés violento, yo no puedo hablar contigo. Vamos a pausar, retomamos cuando podamos hacerlo sin lastimarnos. Porque ¿qué pasa? Muchas veces es como de, yo también sé gritar, ¿no? O porque yo soy tu madre y te callas. Eso es lo más común. Cállate porque yo soy tu madre. Y a mí no me respondes así. Y tienes que entender a los adultos. Ahí se cierra la conversación. Entonces, es necesario sí marcar un límite de no te voy a permitir que me hables de esa manera. Para mí es importante lo que estás sintiendo, pero cálmate y cuando podamos retomar la conversación sin lastimarnos, regresamos. Ahí el mensaje es, tu emoción me importa, pero tu conducta también debe tener límites. Eso es importante porque algunos papás creen que apego seguro significa dejar que el hijo haga lo que quiera. Y eso tampoco está padre. Los niños y los adolescentes necesitan límites. Cuando hay una sobreregulación emocional, por ejemplo, un adolescente todavía está aprendiendo a regularse y muchas veces los adultos le pedimos regulación a alguien que está desbordado, mientras nosotros también estamos desbordados. Pensemos en un ejemplo, porque también me pasa, que nuestro hijo tuvo un pésimo día en la escuela, pero también yo ando hormonal porque ya me bajó, ¿no? O porque ando en la menopausia. Y entonces son dos personas tratando de autorregular sus emociones y lejos de generar un espacio seguro, lo que generamos es hostilidad y rechazo. Antes de corregir, a veces necesitamos nosotros autorregularnos y bajar la intensidad. Cuando un adolescente está en crisis, un sermón de 40 minutos no entra. Es como cuando una persona está borracha. Intenten dialogar con una persona alcoholizada. No te va a entender. Es mejor esperar y al día siguiente platicas. No entra porque su cuerpo está en alerta. Necesita seguridad primero, bajar el nivel y después ahora sí reflexionar. ¿Qué podemos preguntarnos antes de explotar? ¿Mi respuesta va a calmarlo o va a intensificar el conflicto? ¿Mi tono va a abrir la conversación o va a cerrar por completo? ¿Mi cara lo está invitando a dialogar o lo está amenazando? Porque también con los gestos expresamos. ¿Estoy educando o descargando mi propio enojo? Eso también, muchas veces nos descargamos con nuestros hijos, los vemos como un costal, ¿no? De si me fue mal en el trabajo, llego a desbordarme con ellos. No puedo pedirle a mi hijo que se calme con el mismo tono con el que yo estoy perdiendo el control. Si le decimos, ya cálmate, pues ahí qué invitación estoy haciendo a que ni yo misma estoy sabiendo cómo regularme. Entonces, aquí les puse un ejemplos muy prácticos de cosas que me llegan todo el tiempo de parte de los papás, que a veces no saben de qué manera marcar esos límites. Ya casi terminamos, ahora sí. Esto nada más es el ecosistema, los factores protectores que se necesitan. Escucha cotidiana, ahora sí vamos ya como encajando todo. Límites claros, adultos que también piden ayuda. Es válido decir, hija, ahorita no te puedo sostener, tuve un mal día, por favor aguántame, hoy necesito que tú estés para mí. Hoy necesito que tú me abraces, porque también hay veces que los papás o las mamás se nos enseña a no le demuestres a tu hijo que estás mal, no le digas a tu hijo que tienes problemas. Pareciera ser que eso es protegerlos. Y eso lejos de protegerlos, pues los invita a alejarse. Al contrario,
debemos ser explícitos a su manera para que ellos nos comprendan, pero sí hacerles ver que también la pasamos mal. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien? ¿Activaron su micrófono? ¿No? Ok. Las rutinas también son necesarias. A ver, espérenme porque alguien activó su micro. ¿Tienes audífonos? Gaby. Gaby, ya te vi. Ay, perdóname. No, nada. Listo, ya te silencié, no te preocupes. Ok. Gaby, otra vez te escuchamos. Perdón, una El disculpa. interés, sí, no te preocupes. Las rutinas son necesarias, las rutinas marcan límites también. No es lo mismo un chico, yo a veces les digo a los papás cuando tenemos hijos que no quieren tender la cama o tienen un desorden, también es válido que le demos espacio al desorden. ¿De qué manera? A lo mejor generando un espacio para el desorden, ¿no? Yo siempre les digo, habiliten una mesa, una silla, una caja, donde cuando tiene hueva el adolescente llegue y eche todo a la caja. Pero va a haber un momento en el día donde ahora sí, mijito, vamos a arreglar esa caja. Ajá. Entonces, esas rutinas que también estabilicen y den como una guía ayudan mucho a las juventudes. Reparación después del conflicto, lo que les decía. Aquí es un poco más de frases, de ejemplos que les puse, no es para tanto, o sea, estas son frases que debemos evitar. No es para tanto, después de todo lo que hago por ti, si sigues así nadie te va a querer, yo a tu edad sufrí más, me vas a matar de un coraje, solo quieres llamar la atención, mejor ni me cuentes. Pensemos cuántos de nuestros papás nos educaron con estas frases. ¿Y cómo nos sentíamos cuando nos decían esto? Pues claro que imponían un silencio, una vergüenza, no la confianza. Y palabras que construyen puentes, perdón, no te escuché como lo necesitabas. Me ganó el enojo, pero quiero hacerlo distinto. Este es un perdón consentido. Tu emoción importa, aunque tengamos que hablar de tu conducta después. No quiero controlarte, quiero acompañarte. Estoy aquí, no perfecto, pero presente. Gracias por decirme que me equivoqué. Sé que no fue fácil. No tienes que estar bien para que yo te quiera. Eso por sobre todo, ¿no? No tienes que estar todo el tiempo bien y ser el niño perfecto siempre para que tengas un espacio en mi corazón. Entonces, esto ya para finalizar nada más, reparar no es eh, justificarse, ¿no? O sea, reparar no es lo que les decía. Reparar no es, ay, sí, es que te grité, pero tú, ¿no? Tú primero me gritaste. No, eso no es reparar el daño. No es decir, perdón, pero tú me hiciste enojar. No es decir, fue tu culpa. Eso no es reparar. Eso es volver a culpabilizar al adolescente. Reparar tiene que ser, te grité, eso no estuvo bien, estaba muy enojada, pero mi enojo no justificó mi acción. Voy a intentar para otra ocasión pausar antes de seguir la conversación. La reparación que nos enseña responsabilidad emocional, que equivocarse no destruye el vínculo y enseña que pedir perdón no nos rebaja, nos dignifica. ¿Por qué a los seres humanos nos cuesta tanto pedir perdón? Y aquí pensemos, aquí les puse algunas cosas de por qué nos cuesta tanto, porque a lo mejor nadie nos enseñó a pedir perdón, nadie nos enseñó a reparar cuando rompemos algo, porque nadie reparó con nosotros. Crecimos pensando que la autoridad nunca se disculpa, ¿no? Y lo respetas porque es tu padre, y lo respetas porque es tu mayor. Y ya, así, como si estuvieran blindados de cometer errores. Pero una autoridad que no puede reconocer el daño no educa desde la fuerza, educa desde el miedo, que es un poco de lo que les decía. Aquí les traigo una actividad que ya no nos va. De hecho, esta, como les comentaba, era una prueba piloto de la charla, porque la idea o la intención es hacer la modalidad taller, por eso traigo actividades. Y la idea es que en algún punto se pueda hacer presencial. Pero de momento me gustaría escucharles si tienen dudas, si les ha ocurrido algo
que me digan, mira Diana, a mí me pasó esto con mi adolescente, yo actué de esta manera, ¿qué pude haber hecho diferente? Para que más o menos tengamos como ese círculo de diálogo y podamos cerrar. A ver, alguien que quiera compartir. Déjenme mientras cierro esto. Sí, Sofía, adelante, Sofía. Hola Diana, pues te agradezco primero que nada muchísimo la conversación. O sea, uno no sabe lo que a veces tiene que llegar. Me encantó. Estoy aquí en el parque ya con mi chiquito y aparte también que ellos nos vean como este compromiso, ¿no? Que tenemos como papás. ¿Quieres salud? Fíjate que yo he detectado que he estado trabajando mucho últimamente la relación con mi mamá, que a mí siempre me hizo falta la reparación del daño y no supe cómo hacerla, no sé cómo hacerla. Y muchas veces también había molestia en mí cuando, por ejemplo, alguien llegaba y decía, ay, discúlpame, pero es que tú también me lo hiciste anteriormente, pero es que tú también te equivocaste, es que tú también. Entonces, pues Sí. yo decía, es que eso no es una reparación del daño. Yo he estado mucho con ese tema últimamente. También me gustaría agregar, obviamente también coincido contigo, como lo pones ahí en tu presentación, creo que es lo más importante de la charla, ¿no? Esa reparación del daño. Qué bonito que pueda ser presencial. Y yo fíjate que leí en un artículo por ahí que 20 segundos de un abrazo con otro ser humano eleva pues tus niveles de dopamina. Entonces en la mañana mi adolescente se despierta enojado y gritando en la casa y todo. Lo único que yo hago es Sí. lo abrazo y él así como de ya, mamá, ya. Solo necesitamos 20 segundos y ya. De eso no me lo tomo personal porque, como dices, vamos proyectando nuestras heridas sobre ellos y no me lo tomo personal, simplemente todos tenemos malos momentos y creo que eso aporta más, como dices, ¿no? El hacer la reparación del daño dignifica que todos podemos, que somos dignos de amor, que no va a romper el vínculo, que podemos equivocarnos y vamos a estar disponibles para ellos. Me encantó, muchas gracias. Y denles el derecho tal cual, Sofía, o sea, darles el derecho a equivocarse, darles el derecho a estar enojados, ¿no? Pues sí, a manifestar esa rebeldía, que hay días en los que amanecen de malas, como todos. Entonces, eso también es necesario, sí, definitivamente. Y lo que comentas del abrazo, sí, yo hay veces que les digo, cuando los peques están haciendo un berrinche, que casi siempre tratamos de sostenerlo con gritos o así, lo ideal siempre es como abracen, ¿no? Respiren juntos, pero para que eso suceda, mi hijo tiene que verme controlada primero a mí, ¿no? Porque si no, no funciona el abrazo. Va a ser lo mismo, va a sentir, va a percibir que yo no estoy bien. Entonces, no, al contrario, me va a percibir como una amenaza. Y lo que dices de tu mamá también es muy cierto, o sea, por eso cuando las personas se disculpan de esa manera, lo que hacen es activarte tu herida. Y algo que es bien valioso para nosotras como mujeres adultas es que se pueden reparar nuestras propias heridas, aun cuando nuestra mamá no nos ofrezca un perdón, ¿no? Porque finalmente reparar las heridas también tiene que ver con cómo yo resignifico las herramientas emocionales que tuvo mi mamá para educarme. Y entiendo que es un humano que también lo hizo como pudo, con las herramientas emocionales que tenía, pero a lo mejor no fueron las adecuadas para mí, pero la entiendo, ¿no? Eso es lo bonito de crecer, que ya uno se empieza a hacer cargo de sus temas y cosas importantes también, que cuando alguien nos pide perdón de esa manera, sí es necesario que motivemos a, ok, vale, vamos bien, pero a ver, reconoce lo que tú en tus acciones hiciste mal. Estoy de acuerdo, ya después me tocará reconocer a mí mi parte o lo que yo hice mal, pero me gustaría que tú reconocieras primero tu parte y que me dijeras a qué te vas a comprometer para que esto no se vuelva a repetir. Ese es como el ideal de cuando un adulto nos contesta de esa manera, o mismo los adolescentes, ¿no? O sea, sí, no voy a validar que deposites en mí la culpa, de nuevo, hazte responsable de cómo tú actuaste y hazte responsable de lo que vas a hacer para que esto no se repita. No sé si me di a entender, pero eso es lo que propongo, pues. ¿Alguien más? Rebeca, Gaby, que nos quieran compartir alguna experiencia. Yo levanto la mano. No sé si ya le gané a Sí. Rebeca. Claro, Gaby, a ver, te escucho. Muchas gracias. Antes que nada, eh, me abriste mucho el pensamiento de todo esto que acabas de compartir, porque hay
muchísimos puntos los cuales apunté, en los cuales debo de trabajar, y estaba equivocada de que estoy guiando mal a mi hijo. No soy una madre perfecta, pero sí lo que vengo arrastrando son muchos patrones que a como me educaron. Y eso es lo que siento que desafortunadamente le está pegando a mi hijo. Siento que también ahorita mi hijo y yo estamos pasando por una separación, porque yo ya me separé de su papá y ahorita en la plena adolescencia, él me lo dice: ma, extraño a mi papá, pero no quiero verlo. Y yo así como, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y aparte mi cara siempre refleja si estoy enojada, si estoy preocupada, o sea, y él me ve y dice, dime algo, y yo, Dios, ¿qué le digo? ¿Cómo no la riego? Entonces, digo, yo creo que esto es como una embarradita, no sé si va a haber más sesiones o no lo sé, Sí, pero es me la idea, encantó sí, claro, sí, porque realmente ese es único hijo y la verdad sí lo sobreprotejo y hasta él me lo ha dicho. Ma, o sea, tranquila, nada más voy a la tienda. Le digo, no, pero pues si podemos ir juntos, ¿qué más da? No, ma, déjame ir. Y yo tengo ese claro. temor porque eh, como estamos en esta situación de que, porque yo he visto que mi hijo ha sufrido en esta separación y aparte yo he leído en algún un libro de que ahorita la mamá ya hizo su rol y ahorita de los 12 a casi los 20 ya es el rol de papá. Y pues mi signo de interrogación, ¿y dónde diablos está el padre? Pues es un padre Claro, ausente. claro. Pero mira, Gaby, o sea, entiendo y qué bueno que lo dices así. Ninguna persona es perfecta, o sea, ninguna. Y pensemos no sé, en el ejemplo que me pones de tu hijo. ¿Qué pasaría si le dices, hijo, la verdad, lo que me dices es algo que ni siquiera yo sé cómo interpretarlo, ¿no? O sea, te entiendo, yo a veces también me he sentido así, con ganas o con, sí, con el deseo o con el amor que siento por una persona, pero la necesidad de tenerlo alejado de mí. Entonces, es algo válido, ¿no? Porque finalmente es algo que tú sientes, Gaby. No le, y ahí es cuando digo que a veces los papás creemos que tenemos que dar la respuesta correcta. Y a veces basta con solamente ser lo más honestos posibles con los chiquillos y decirles, la verdad, hijo, ni lo había pensado de esa manera, ¿no? O la verdad, tienes toda la razón, no sé qué contestarte, ¿no? No sé qué contestarte, pero déjame reflexionar qué es lo mejor para darte una respuesta bien, acertada o no sé. Entonces, ese reconocimiento a nuestra humanidad y a nuestros errores es lo primerito que debemos hacer con los hijos, ¿no? No todo lo contrario, y a veces buscamos lo opuesto. Eso por un lado. Y por otro lado también me ha pasado que ahorita con la situación de violencia, ¿no? Que estamos viviendo, yo siempre les digo, si a los hijos los empiezan, claro que tienen que conocer cómo está el mundo, tienen que empezar a desarrollar herramientas para cuidarse, ajá. Y esas herramientas se las va a dar conocer el mundo real. Pero si nosotros estamos detrás, nunca van a saber enfrentarse y cuando les toque enfrentarse al mundo, no van a saber ni cómo, ¿no? Van a estar completamente solos cuando realmente tengan una situación en la que puedan o la que tengan que defenderse, no van a saber cómo actuar, porque siempre estuvo mamá que me llevaba a la tienda, mamá que me cuidaba, ajá. Y también ahorita se viene la edad de tener novio, tener novia y empiezan todas nuestro bombardeo de preocupaciones de si inician su vida sexual, que si salen embarazadas, que si no. Yo siempre les digo, miren, se enteren o no se enteren, los chiquillos lo van a hacer. Entonces, es mejor prepararlos, ¿no? Darles todas las herramientas disponibles. Después vamos a tener una charla de sexualidad, pero darles todas las herramientas disponibles y entender que, pues, ustedes los educaron. Entonces, si ustedes los educaron, deben confiar en la educación que les dieron a sus hijos, porque desconfiar de sus hijos es desconfiar de su propia educación que depositaron sobre ellos. Cuando les digo esto a los papás me dicen, chin, pues sí, sí, claro. Hay que confiar en las herramientas emocionales que les damos y dejarlos, ¿no? Abrazarlos fuertemente y después dejarlos ir y que se equivoquen. Pero también es importante dejar la puerta abierta para que en el momento en el que digan, ay, mamá, tenías razón, ya la regué, en vez de decirle, te lo dije, digamos,
hijo, aquí estamos para ti. Te puedes equivocar 1 y 1 millón de veces y aquí voy a estar para ti. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Esto me ayuda mucho porque sí hay varios puntos que acabas de mencionar que he tenido como que la falla y como todo, ¿no? No hay un libro o un manual al cual seguir de que, paso 1, paso 2. Y realmente todo lo que me Claro. estás diciendo ahorita sí me ayuda mucho porque sí, ahorita está en una etapa de novia y le digo, oye, pero ¿por qué a mí no me compras un chocolate? Ay, mamá, pero tú me tienes aquí todo el tiempo. Le digo, sí, pero primero tuviste mamá y después novia. Y entonces yo empiezo a manipularlo. Claro. Y eso está Y mal. ese Por lo mensaje, que me estás ahí, diciendo. ¿qué mensaje le das? Pues claro, ¿no? O sea, como ya para la siguiente vez mejor no le cuento a mi mamá porque se va a sentir mal y yo no quiero hacer sentir mal a mi mamá porque mi mamá es lo Así más es. amado que tengo. Entonces ahí lo que haces pues justo es cerrar esa puerta para que él después te cuente de su novia. Sí, Uh-huh. ya me dijo, ya me amenazó. Me dice, mejor ya no te digo nada porque, Sí, claro. este, porque sí, efectivamente ya no hay, ya no hay esa confianza, efectivamente. Sí, exacto. Pues sí, pues muchas gracias por compartir, Gaby. Qué Gracias bueno a que ti. fuimos poquitas, así hablamos. Rebe, ¿tienes algo que decir antes de cerrar? No, creo que Rebeca, no, ya se salió. Ok, pues agradecerles un montón. Qué bueno que les gustó. Como les dije, este es el piloto. Se van a venir más charlas de este estilo y sí quiero hacer unas en formato. Yo prefiero presencial porque yo me muevo mucho y me gusta hacer actividades y dinámicas y todo. Entonces, ojalá exista la posibilidad, solo que a veces pues somos adultos ocupados y los papás luego no acuden a las charlas. Pero bueno, también comentarles y extenderles la invitación para que inviten a otros papás a que se sumen. Son talleres gratuitos, entonces necesitamos tener herramientas para sostener a las infancias y a las adolescencias. Pero les agradezco mucho su interés. Y sí, Gaby, adelante. Gracias. ¿Y si fuera presencial, en dónde sería? Es aquí en la Prepa Nova. De hecho, Nova está sobre la calzada de San Miguel, donde se ponen las cañas. Entonces es un espacio bien céntrico. Además, la escuela está preciosa y creo que nos podríamos sentir muy cómodas para conocernos. También es diferente la dinámica cuando estamos en presencial. ¿Va? Ya les Sí, mandaremos la bueno, por mi invitación. parte sí me gustaría que fuera. Bueno, Claro que sí. Sí, ok. por supuesto. De hecho, hasta la podemos hacer sabatino para que se nos acomode mejor, ¿no? Y si gustan, dejarme por aquí, por el chat, sus números de teléfono para que las contactemos y empecemos a hacer crecer esta red. ¿Les parece? Yo me conecté desde Toluca, pero con todo gusto, de hecho lo compartí en el chat de la escuela de mis hijos, así como de conéctense. Obviamente yo creo que obviamente voy a compartir la información cada vez que tenga la oportunidad y me voy a unir con todo gusto. Claro que sí, gracias también. Esa es la ventaja de estar en línea. Entonces, pero podemos hacerlo híbrido, que se proyecte la sesión y al mismo tiempo hacerlo aquí en presencial. Pues gracias nuevamente y nos está. Ah, sí, Rebeca, ya regresaste. Bien. Disculpe, ver que No, no te le preocupes. apachurré donde no era. No, No, no te preocupes, no agradecer te mucho. preocupes. La verdad, yo ahorita me encuentro, bueno, casi siempre estoy tratando de buscar herramientas. Tengo la fortuna de tener a mi cargo a dos señoritas, la que está en el NOVA de 16 años y una que está ya en la licenciatura de 21. Son mis sobrinas y la verdad es que sí me hacen falta muchas herramientas para no fallar por ahí. Y agradezco estos espacios. De eso se trata, de que nos sostengamos todas, ¿no? De saber que no estamos solas y que justo vivimos una situación muy parecida, porque a veces nos sentimos bien solitas y cuando escuchamos a otras mujeres, a otras mamás hablando, decimos, ay, a mí también me pasa. Y pues así sabe menos feo, ¿no? Y duele menos al mundo. Entonces, pues gracias y ahora sí, Sí, bonita muchas tarde gracias. a todas. Muchas gracias. Ya dejé mis datos en el chat. Sí, perfecto, ya los registro. Gracias, Gaby. Gracias.
a ti. Listo. Muchísimas gracias. Ahorita tomo nota de sus números.